Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho muy ligero, sin necesidad de utilizar aceite ni mantequilla. Seguro que muchos de vosotros al ver este bizcocho habéis pensado que se trata de un bizcocho genovés, pero aunque los ingredientes son muy similares, el procedimiento es distinto. Si queréis me lo decís en los comentarios de este vídeo y otro día os enseño a hacer un bizcocho genovés. Pero bueno, volviendo a este bizcocho, os cuento que queda muy ligero y esponjoso. Y como veréis, tan solo lleva la grasa de los huevos, y tampoco tiene polvo de hornear ni levadura química. Es decir, toda la esponjosidad de este bizcocho se la damos gracias al aire que conseguimos al montar las claras. El resultado final es un bizcocho muy ligero y flexible, y como no lleva ni aceite ni mantequilla, lo mejor es almibararlo para que se conserve jugoso. Os recomiendo esta receta sobre todo para hacer brazos de gitano, brazo de reina, pionono, arrollado o niño envuelto. Y también para algunos pasteles clásicos que van rellenos de crema, nata montada o chantilly. Como veis es súper útil en pastelería, así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para este bizcocho vamos a necesitar harina de trigo común todo uso, huevos, azúcar, extracto o esencia de vainilla para darle un toque de sabor, y si queréis la podéis sustituir por ralladura de limón o de naranja. Y por último, una pizca de sal. Empezamos separando las claras y las yemas de todos los huevos, y a las claras le ponemos la pizca de sal y las batimos durante 5 minutos a velocidad media. Pasado este tiempo tendremos las claras un poco montadas, así que añadimos la mitad del azúcar de la receta y continuamos batiendo. Más o menos debemos batir otros 5 minutos, pero lo mejor es ver la consistencia de las claras. Al final deben quedar bien montadas y firmes, en el punto que si le damos la vuelta al bol, las claras no se caen. Las tapamos con un trapo limpio y seco y las reservamos para más adelante. Ahora, en el bol donde teníamos las yemas separadas, agregamos el resto del azúcar y el extracto o esencia de vainilla. Batimos a velocidad alta durante unos 5 minutos. En este tiempo las yemas duplican su tamaño y blanquean un poco, quedando al final una crema un poquito densa y de color amarillo claro. Llegados a este punto con un colador, tamizamos encima la harina de trigo común todo uso. Y batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora, y solo hasta que ya no veamos restos de harina en la masa. Notaréis que a medida que se integra la harina, la mezcla se irá volviendo cada vez más densa, pero no os preocupéis porque luego quedará ligera cuando agreguemos las claras montadas. A mí me gusta hacerlo así porque de esta manera la harina se integra mucho mejor, y es más fácil que no queden grumitos de harina en la masa. Hecho esto, agregamos poco a poco las claras montadas que habíamos reservado. Y aquí es muy importante integrarlas con movimientos envolventes, ya sea con una lengua repostera o con una cuchara. Así que lo mejor es hacerlo despacito para que no se bajen las claras y que todo quede bien integrado. Y como os decía antes, este paso es súper importante porque este bizcocho no tiene polvo de hornear ni levadura química para que suba durante el horneado. Por eso necesitamos conservar el aire que tenemos en las claras montadas. Cuando tengamos una mezcla homogénea, ya estará lista para hornear. Para esta cantidad de masa utilizo un molde de 18 centímetros de diámetro. Es de aluminio y no se desmonta. Por eso os recomiendo forrarlo con papel encerado o de horno. Hecho esto, ponemos toda la masa en su interior y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En unos 40 minutos estará listo, pero como siempre os digo, el tiempo de horneado depende de cada horno. Por eso, antes de sacarlo del horno, os recomiendo pincharlo con un palillo o un cuchillo para comprobar que su interior realmente está hecho. Recién sacado del horno lo dejamos reposar sobre una rejilla durante 10 minutos para que enfríe un poco. Y aquí os pongo la imagen a cámara rápida de estos 10 minutos para que veáis cómo encoge el bizcocho. Es normal que después del horneado encoja un poco, así que no os preocupéis. Pasado este tiempo ya podemos desmoldarlo fácilmente gracias a que forramos el molde. Así que tan solo debemos darle la vuelta al molde para sacar el bizcocho y retirar el papel del lateral y de la base. Como veis es una receta súper fácil de hacer, y lo normal de estos bizcochos es utilizarlos para tartas rellenas. Por eso lo mejor es hacer capas que después podemos convertir en tartas. También se puede utilizar para hacer brazos de gitano, y para ello os recomiendo almibararlos muy bien, ya que como no lleva ni aceite ni mantequilla, el bizcocho se puede resecar muy rápido. Y lo que me encanta de estos bizcochos es que son muy flexibles y ligeros, lo que los hace perfectos para enrollarlos o para rellenarlos de nata o crema. Bueno chicos, y para terminar el vídeo quiero saludar a los cupcakers que me han enviado fotos con sus postres. Encarni ha hecho K-pops, brigadeiros y cheesecakes para la mesa dulce de su hijo. Espero que los hayáis disfrutado muchísimo. Fabiola me muestra su cheesecake con remolinos de frambuesa que se ve espectacular. Sokram hizo la tarta de pistachos con frutos del bosque, una tarta tan bonita como rica. Muy buen trabajo, Sokram. Un saludo también para Iria, que ha hecho la irresistible drip cake de galletas Oreo. Y a mi querida Albita, que no solo comenta siempre en nuestras redes sociales, sino que también tiene muy buena mano para las recetas.
Muchísimas gracias a todos por animarse a hacer las recetas, y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama como cupcakers honoríficos. Así que si queréis podéis etiquetarme en vuestras fotos de Facebook, Twitter e Instagram para que salgan en el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y ya nosotros nos vemos este viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!